Ahora sí, estamos grabando, muy bien. Ya, muy bien. Como les mencionaba, hermano, entonces la palabra de Dios fue escrita, ¿cierto? Fue traducida gracias a Casiodoro de Reina y fue luego revisada por Cipriano de Valera. Esto fue en el año 1569, ¿ya? El día de hoy nosotros tenemos muchas versiones de Biblia. Yo creo que bueno, por lo que hemos estado estudiando, las nuevas versiones siempre van teniendo mayor profundidad en cuanto a los originales. Van saliendo mejores traducciones, van saliendo mejores observaciones con respecto a lo que la palabra de Dios en el original nos quería decir, ¿ya? Así que es importante que nosotros podamos considerar esto. ¿Las nuevas versiones son malas? No son malas. Por lo general siempre vienen con mayor estudio, viene con mayor revisión, y son muy buenas, de verdad, son muy buenas. Muy bien, levantó la mano Dayana. Amén. Dios te bendiga, Dayana. ¿Quieres compartirnos algo? Hola. Hola, Maite. Sí. Ya, muy bien. Tenía una pregunta de lo que estaban hablando. ¿Ya? Sobre los temas de los libros, parece, sí. ¿Ya? ¿Por qué se dejaron de escribir los libros? ¿Por qué, No por, sé. por qué ya no salen más libros? Sí. Ah, buena pregunta, ¿eh? Muy bien. Hermano, a ver, me gustó esto. ¿Hay alguien aquí que tenga esa duda? ¿Por qué ya el día de hoy no se siguen escribiendo más libros o no se siguen agregando más libros a la Biblia? ¿Hay alguien que tenga esa duda? ¿O solo Maite? A ver, ¿hay alguien que quiera compartir? ¿Por qué el día de hoy o en estos tiempos ya no se sigue escribiendo o agregando libros a la palabra de Dios? El día de hoy nosotros nos encontramos de que ya toda la revelación, todo lo que el hombre necesita para tener una vida plena en Dios, está ya escrito, no se necesita nada nuevo. Inclusive la misma palabra de Dios nos enseña de que ya toda la revelación ya ha sido entregada. No necesitamos nada más, primeramente para ser salvos o para tener una vida piadosa en este mundo. Por lo tanto, todo libro nuevo que aparezca puede ser escrito por el, no sé, el apóstol Juanito, no importa quién sea, pero todo libro nuevo que aparezca, tenemos, y puede que sea bueno, pero no puede tener doctrina o enseñanzas diferentes o contrarias a lo que ya la palabra de Dios nos enseña. Todo lo que nosotros necesitábamos fue entregado a través de los discípulos, fue entregado a través del mismo Jesucristo en la palabra de Dios. Hoy en día no necesitamos recibir ya nada más, porque el fundamento ya fue entregado por los apóstoles. El fundamento ya fue entregado y ese fundamento es la palabra de Dios. Hoy en día se pueden escribir libros, sí, se pueden escribir libros, y hay libros muy buenos. A mí me gusta mucho leer y estoy siempre, trato de estar constantemente leyendo libros que hablan, no sé, sobre el Espíritu Santo, sobre la oración, sobre cómo actuar frente a distintas situaciones, pero esos libros son complementarios, no son la palabra de Dios, son complementarios a la palabra de Dios, son aparte. Por eso en el día de hoy ya no se agregan más libros, porque ya está todo lo que el hombre necesita, ya está escrito en la Biblia. Amén. Amén. Bien, algunos datos, hermanos, que son interesantes, y el título dice más cortos y más largos, ¿ya? Aquí vamos a ver, y yo no sé si usted es experto o experta, y vamos a ver si usted sale o no pillado, pillada
por ahí con algunos versículos o capítulos o libros más largos, más cortos. Mire, vamos a ver entonces. El libro más largo de la Biblia es el... ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? ¿Es el libro de los Salmos? Muy bien. ¿O es el libro de Proverbios? No, el libro de los Salmos tiene 150 capítulos, ¿cierto? Y vamos a ver, el libro más corto de la Biblia es el libro de Abdías. ¿Amén? ¿Lo habían escuchado alguna vez o no? Siempre recuerdo cuando estaba en los jóvenes y cuando estábamos jugando a buscar libros de la Biblia. Y siempre jugábamos y el libro que siempre yo mencionaba era el libro de Abdías, buscar el libro de Abdías. Es muy difícil porque es una sola plana de una hoja, así que imagínense, es muy difícil encontrarlo. Así que si usted algún día juega a buscar libros en la Biblia, busca el libro de Abdías, ¿ya? Es el libro más corto de la Biblia. El capítulo más largo de la Biblia nosotros lo encontramos, ¿cierto?, en el famoso Salmos, libro de Salmos, capítulo 119. Es el capítulo más largo que tiene la Biblia. Es un capítulo, hermano, muy interesante. Habla sobre lo bueno que es la ley de Dios. Lo bueno que es la ley de Dios. Amén. Permiso, hermano, voy a silenciar. Amén. Dios les bendiga. Vamos a continuar. Vamos a ver el capítulo más corto de la Biblia. Es también en el libro de Salmos. Salmo tiene todos los récords, ¿ya? Libro de Salmos 117. Es el capítulo más corto de la Biblia. Amén. El capítulo más largo después de Salmos, o sea, el número 2, lo encontramos nosotros en el libro de Números, capítulo 7. Es el segundo capítulo más largo después de Salmos 119. Amén. Por si no lo sabía, aquí está el datito, ¿ya? El libro de Números, capítulo 7, el segundo capítulo más largo de la Biblia. Amén. Y el capítulo más corto después de Salmo 117 lo encontramos en Esther, capítulo 10. Es el segundo capítulo más corto de la Biblia. Y por último, el versículo más corto del Antiguo Testamento nosotros lo encontramos en Éxodo 20:13. ¿Lo sabía o no? Éxodo 20:13. Mira, a ver, déjeme buscarlo. Éxodo 20:13. Dice, no matarás. Amén. No matarás. Es el versículo más corto del Antiguo Testamento. ¿Y será el más corto de la Biblia o no? ¿O hay otro? ¿Qué opina usted? ¿Habrá otro por ahí o no? Pero el versículo más corto del Antiguo Testamento es no matarás, que está en Éxodo 20:13. Amén. Bien, miren, otros datitos también bien interesantes. El libro más largo del Nuevo Testamento es el Evangelio según Lucas. Amén. El libro más largo del Nuevo Testamento es el Evangelio de Lucas. Amén. El libro más largo del Nuevo Testamento. Recuerde que ya vimos en el Antiguo Testamento que era el libro de Salmos, ¿cierto? Que tiene 115, no, 150. Están atentos, muy bien, muy bien. Y el libro de Lucas, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Lucas? El libro de Lucas tiene 24 capítulos. Amén. 24 capítulos. El libro más corto del Nuevo Testamento es la segunda carta de Juan. Hermanos, la carta de Juan, las cartas de Juan, de la primera a la tercera carta de Juan, son hermosas. Le invito a que cuando usted pueda lo lea, ¿ya? ¿Cuántos capítulos tiene la segunda carta de Juan? Tiene solamente un capítulo y 13 versículos. Amén. Un capítulo y 13 versículos en la segunda carta de Juan. ¿Ya? Esta carta fue escrita para la señora elegida y a sus hijos. Es muy linda la carta. Lo invito a que lo lea cuando pueda, ¿bien? Y el capítulo más largo del Nuevo Testamento es Lucas, nuevamente Lucas, capítulo 1. ¿Cuántos versículos tendrá? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos versículos tendrá? Tiene exactamente 80 versículos
el capítulo de Lucas, Lucas capítulo 1. 80 versículos, exactamente, ¿bien? Y el capítulo más corto del Nuevo Testamento es Apocalipsis capítulo 15. ¿Cuántos versículos tiene? Tiene solamente 8 versículos el libro de Apocalipsis capítulo 15. 8 versículos. Se corona como el más corto del Nuevo Testamento, ¿ya? Y el versículo más largo del Nuevo Testamento también está en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Amén. Realmente es largo el versículo, se lo leería, pero es largo. Así que bueno, y no tenemos mucho tiempo. Bien, solamente algunos datos, hermanos, de versículos, capítulos, libros más largos y más cortos. Y el versículo más corto del Nuevo Testamento, ¿cierto? Nosotros lo encontramos en Juan 11:35 y es el famoso "y Jesús lloró", ¿cierto? El versículo más corto del Nuevo Testamento. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Juan 11:13, Jesús lloró? ¿O el que está en Éxodo 20:13? No matarás. ¿Cuál de los dos será más corto? A ver. Si alguno por ahí sabe la respuesta, escríbalo ahí en el WhatsApp de la iglesia. Amén. Y vamos a estar terminando, hermanos, como les mencionaba, este es un estudio, una recopilación de datos bien interesantes de la Biblia que nosotros podemos aprender y podemos el día de hoy guardar en nuestras vidas. En algún momento usted va a recordar esto. Pero hermano, a mí, ¿para qué me sirve saber cuántos libros tiene? ¿Para qué me sirve saber cuál es el capítulo más largo? ¿Cuál es el capítulo más corto? Hermano, tenemos que conocer la espada que Dios nos ha dado. Tenemos que conocerla, ¿ya? Tenemos que conocerla. Porque a través de esta espada, a través de esto, nosotros vamos a ser vencedores en distintas áreas. Y acuérdese de mí, en algún momento de la vida, usted va a tener que recordar y aplicar esto que estamos aprendiendo el día de hoy. Recuerde que este es el mes de la Biblia y es el mes donde nosotros vamos a aprender de la Biblia, ¿ya? Recuerde también, no lo anoté por aquí, pero la Biblia fue el primer libro impreso por Gutenberg. Ha sido el libro más vendido desde que fue impreso y ha sido el libro más traducido en cerca de 2080 lenguas diferentes. Ni Shakespeare, que está traducido, como que es uno de los libros seculares más vendidos y más traducidos en distintas lenguas, se compara a la Biblia. Los libros de Shakespeare están traducidos aproximadamente en 50 lenguas diferentes. La Biblia está sobre los 2000, sobre las 2000 lenguas traducidas. Por lo tanto, podemos decir que es el libro más vendido, el libro más traducido, el libro, uno de los más antiguos y uno de los libros que ha transformado más vidas, ¿cierto?, en este planeta. Para concluir, hermano, a ver, aquí hermano Luis dice, Jesús lloró, que es el versículo más corto. Hermana Nicole dice, no matarás, muy bien. Vamos a hacer un debate después, vamos a contar las letras, ¿ya? Bien, para concluir, hermanos, el Nuevo Testamento fue escrito solo por 8 autores. ¿Usted sabía eso o no? Fue escrito solo por 8 autores. Vamos a ver, ¿quiénes son? Mateo, Marcos. ¿Quién era Mateo? Mateo fue uno de los discípulos de Cristo. Mateo era, ¿cierto? Se me olvidó el nombre. Era el que pedía... Publicano, dile. Publicano. El mismo. Amén. Era el que andaba pidiendo la plata, se me olvidó el nombre. No era tesorero, ese era otro, ¿cierto? Está Marcos, ¿cierto? ¿Quién era Marcos? Marcos fue un discípulo de Bernabé, después fue discípulo del apóstol Pablo, sirvió al apóstol Pablo, sirvió al apóstol Pedro. Marcos fue uno de los hombres que estuvo ahí atento. Lucas, ¿quién fue Lucas? Lucas anduvo con el apóstol Pablo, ¿cierto?
Lucas fue uno de los que estuvo ahí recopilando la información. Era un griego, fue el único. ¿Cierto? Mateo, cobrador de impuestos era. ¿Cómo? ¿Era médico? Mateo, Sí. cobrador de impuestos. Era el cobrador de impuestos, amén. Amén. Tenemos también al apóstol Juan, ¿cierto? Que fue el único que murió de viejito, ¿cierto? Fue el único que tuvo la dicha de poder morir de anciano, amén. El apóstol Pablo, ¿cierto? Muy conocido el apóstol Pablo. El apóstol Pedro también, el apóstol Santiago Bernabé, que era el hermano de Jesucristo, y Judas, que también fue hermano de Jesucristo, ¿cierto? 8 autores, perdón, del Nuevo Testamento. ¿Se me queda alguno afuera o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿O están todos? Muy bien. El capítulo que está en el centro de la Biblia es el Salmo 118. Mire, un buen dato. El capítulo que está en el centro de la Biblia es el Salmo 118. Y en la Biblia también hay un versículo que se encuentra en el centro de la Biblia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el centro hay un versículo, y este es Salmo 118, 8, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Hermanos, algunos datos, alguna información, una pequeña información y recopilación de datos de la Biblia que el día de hoy quise compartir con ustedes. No fue muy extensivo porque es difícil estar concentrado y estar pegado en la pantalla durante más de 30 minutos. Así que vamos a estar terminando el estudio del día de hoy, esta información que les he compartido en este día, recordando que iniciamos el mes de estudio de la Biblia, el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Recordarles también de que estamos leyendo el libro de Josué, vamos ya en el capítulo 12 el día de hoy, así que léanlo. Y por último mencionarles de que esto que acabamos de ver lo vamos a subir a YouTube y también lo vamos a enviar a la iglesia. Les voy a compartir también el PowerPoint para que ustedes lo tengan ahí en su hogar, para que lo puedan repasar, para que lo puedan leer, si lo quieren aprender, amén. Si tienen dudas y dice, hermano Fabián, no sé, ¿será tan así? Amén, también lo podemos leer y podemos estudiar y revisar. Y espero de verdad que esta información sea de bendición para sus vidas. ¿eh? Y mire qué lindo el versículo, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Lindo versículo, ¿cierto? Vamos a orar. Señor, en esta tarde doy gracias porque usted ha sido bueno. Gracias porque nos ha permitido compartir este pequeño estudio, Dios mío, en donde recordamos solo algunos datos curiosos, algunos datos, Señor, importantes de la palabra de Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudo conectarse, que pudimos interactuar, aunque sea poquito, pero pudimos, Señor, conversar y poder compartir de tu palabra en esta tarde. Señor, te adoramos, te bendecimos y damos gracias, Señor, porque usted es muy bueno con nosotros. Bendiga a cada hermano que está escuchando, que se ha podido conectar, que el día de hoy, Señor, tu palabra sea guardada en nuestros corazones. Te amamos y bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Abran sus micrófonos, sus cámaras y despídense ahí. Hermanos. Que el Señor le bendiga, mi hermano Fabián. Que Dios les bendiga Bendición. igual a todos. Que estén muy Amén. bien. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos. Amén. Mi cámara está mala, por eso no se ve, pero bueno. Dios les bendiga, hermana Bárbara. ¿Cómo están? Dios les bendiga, hermana Maribel. Bendiciones. Igual Dios les bendiga, hermano. Salió el hermano, no sale la cámara aquí. Estamos aprendiendo. Oh, Ay, no se preocupe, hermana Heidi. Dios le bendiga. igualmente. Dios les bendiga, Ya. hermanos. Dios le bendiga a Bárbara. Gracias, gracias. Ay, no la puedo. Ay, ¿dónde está Que la esté cosa? muy bien, hermanito. Voy a dejar de grabar para subirlo.